Lucas 10, versículos 38 al 42. Queremos reflexionar con el tema la mejor parte. La mejor parte. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. En su ministerio Jesús visitaba pueblos, aldeas, comarcas, lugares diferentes, predicando y enseñando, y generalmente en compañía de sus discípulos. Él estaba ministrando. Y en esta ocasión Jesús llega a una aldea, aunque Lucas no especifica el nombre, pero deducimos que es a Betania, porque es el lugar donde vivían Marta, María y Lázaro, estos tres hermanos que tenían cierta amistad y cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús llega a aquel lugar y es recibido por esta familia. Especialmente se menciona el nombre de Marta como anfitriona principal, que recibe a Jesús en su casa. Y aunque Jesús estaba acompañado, en esa oportunidad Jesús queda solo. Y ahí está Marta y ahí está también María. Y es interesante ver que en otros pasajes vemos a Marta como una persona muy activa o proactiva, o una persona que toma cierta iniciativa, una persona que está ocupada. También cuando Jesús llega, después que muere Lázaro, su hermano, en Juan 11:20, dice que Marta salió a recibirle, pero María, su hermana, se quedó en la casa. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Así que vemos que María era proactiva, ¿verdad?, para algunas cosas, y tomaba la iniciativa de involucrarse. Y es interesante que aquí dice que Marta le recibió en su casa. En varias ocasiones, lejos de recibir al Señor Jesús en algunos lugares o en algunas casas, le dijeron que se fuera. Comenzando desde el vientre de su madre María, dice la Biblia que no había lugar para él en el mesón, Lucas 2:7. No había lugar para Jesús. Y en otras ocasiones a Jesús le dijeron: vete de aquí o vete de nuestro contorno. Pero María le recibió en su casa. Y yo pienso que esa historia se repite. Hoy, al igual que María, muchos han decidido voluntariamente, espontáneamente, recibir a Jesús en su casa, recibir a Jesús en su vida, mientras que otros sencillamente lo rechazan. Es bueno que sepamos que para ese entonces, que ya Jesús ha ministrado más de el tiempo, más de la mitad de los 3 años y medio ya han pasado, había muchos que se oponían a Jesús. Jesús tenía muchos opositores y Jesús tenía muchos enemigos, especialmente religiosos y autoridades. Y para ese entonces, aquellos que se identificaban como admiradores o seguidores de Jesús, de alguna manera, corrían ciertos riesgos, cierto peligro, porque ya Jesús lo tenían, por así decir, fichado, lo tenían ubicado, y también aquellos que lo seguían, especialmente las autoridades religiosas,
no lo veían con buenos ojos. Pero eso no le importa a Marta, eso no le importa a esta familia. Ellos no tienen que ver cuáles son las consecuencias que podrían acarrear por el hecho de recibir a Jesús en su casa. Y eso también me recuerda a Pablo en una ocasión que le dicen: Pablo, no subas a Jerusalén porque te van a perseguir, te van a encarcelar, te van a maltratar. Y Pablo en Hechos capítulo 21 versículo 13 dice: yo estoy dispuesto no solo a padecer por causa de Jesús, sino también a morir si fuera necesario. Y eso hace que de alguna manera nosotros también revisemos nuestra fidelidad al Señor. Y eso hace que en cierto modo nosotros también evaluemos hasta qué punto estamos dispuestos a seguir al Señor. Si estamos dispuestos a padecer por causa de Él. Esta familia estaba dispuesta a ser tachada, a ser identificada como admiradora o seguidora de Jesús. Hoy en día nosotros no tenemos ese tipo de persecución, pero de igual manera en algunos círculos o en algunos escenarios el hecho de identificarnos como seguidores de Jesús podría de alguna manera también acarrear algún tipo de burla o algún tipo de persecución. Ojalá que nosotros estemos dispuestos, así como Marta, así como esta familia, así como Pablo, a pagar el precio con tal de ser fieles al Señor. Y dice el versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. En la antigüedad los discípulos se sentaban a los pies de sus maestros. Eso era una escena, un término que se usaba. El discípulo se sentaba a los pies de su maestro. El mismo Pablo en una ocasión narrando su vida pasada, él dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, de un famoso rabino judío, en Hechos 22:3. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y María está sentada a los pies de Jesús. Fíjense, hermanos, ahí hay un par de detalles interesantes. Primero, yo veo a Jesús aprovechando el tiempo. Aunque era una visita familiar, aunque era algo un poco más íntimo, aún en ese ambiente Jesús está aprovechando el tiempo. Y está enseñando y está compartiendo. Y yo me preguntaba, ¿y nosotros? ¿Estamos nosotros aprovechando el tiempo en los diferentes lugares que vamos o en las diferentes oportunidades que el Señor nos da para que de alguna manera la luz del Evangelio resplandezca? ¿Qué estamos comentando? ¿Qué estamos hablando en nuestros círculos más íntimos? Lamentablemente yo tengo que reconocer, y lo digo en parte por mí, que muchas veces desperdiciamos el tiempo o que muchas veces hablamos de cosas que no necesariamente edifican. Jesús está aquí en un círculo muy íntimo con un auditorio muy pequeñito como 2 hermanas y aún ahí Jesús está hablando lo que edifica. Pero también nosotros vemos que el hecho de que María está a los pies de Jesús, vemos en ella disposición, vemos en ella sed y hambre de escuchar la voz de su Señor. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está impidiendo que nosotros nos sentemos a los pies de Jesús? En otras palabras, ¿qué está impidiendo que nosotros escuchemos las instrucciones del Señor? Que nosotros saquemos tiempo para sentarnos, para escucharlo, para seguirlo. Y
haciendo un ejercicio en la Biblia, yo veo algunas razones, hay muchas otras. Pero un obstáculo, algo que impide el que nos sentemos a los pies de Jesús, es el orgullo. Porque el simple hecho de ver a María sentada a los pies de Jesús nos da de inmediato una idea de quién es el que tiene el control. De inmediato nos da una idea de quién es el maestro y quién es el alumno. De quién es que sabe y quién es que no sabe. De quién es que instruye y quién es que recibe. Entonces, a veces el orgullo impide el que nos sentemos a los pies de Jesús. Es más, hay personas que piensan que es Jesús que se tiene que sentar a sus pies, que saben tanto, que tienen tanta ciencia o que están tan encumbrados, que Jesús es que tiene que coger cátedra de ellos. Entonces, el orgullo impide que nosotros nos sentemos, que nosotros reconozcamos nuestra pequeñez, nuestra incapacidad, y que reconozcamos que Él es el que todo lo sabe. Entonces, el orgullo podría impedir de alguna manera el que nos sentemos a los pies de Jesús. Otro motivo es la autosuficiencia, que va muy de la mano con el orgullo. Pensar que yo no necesito del Señor. Pensar que yo solo, por mis propios medios y con mis propios métodos, puedo resolver las cosas. Y yo quiero advertirte y quiero anticiparte que si esa es tu idea, si esa es tu posición, no vas a llegar lejos. Porque el mismo Señor Jesús en una ocasión dijo: separados de mí, nada podrán hacer. Nada, separados del Señor, nada puedes hacer. Y otros piensan en ese sentido de la autosuficiencia, que seguir al Señor o sentarse a los pies de Jesús o venir a la iglesia es hacerle un favor a Dios. Y no es así. El favor te lo estás haciendo tú. Dios seguirá siendo Dios contigo y sin ti. Pero tú no eres ni serás el mismo si no tienes a Dios. Si no tienes al Señor. Hay también otras razones que las encontramos en un pasaje, una parábola conocida como la parábola de la gran cena o del gran banquete, que ahí vemos también otras razones que nos dan luz de por qué es difícil o es imposible o cuáles son los obstáculos que impiden el que nos sentemos a los pies de Jesús, el que escuchemos, el que participemos en la presencia del Señor. Y está en Lucas, aquí mismo 14. Uno de ellos son los placeres. Lucas 14:20, cuando a este se le invitó para ese gran banquete, él dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Como quien dice, ahora no estoy en Dios, ahora estoy en mi mujer. Y una cosa no excluye la otra. Una cosa no excluye la otra. Pero yo de alguna manera deduzco que muchas veces el involucrarnos o envolvernos o el pensar en los deleites temporales de esta vida, eso nos separa, eso impide el que nos sentemos a los pies del Señor. Así como nosotros estamos sentados a esta hora, aquí en la casa del Señor, adorando su nombre, escuchando su palabra, también hay muchos que están sentados, pero dando riendas sueltas a sus pasiones, inmersos en los deleites temporales de esta vida. Asimismo, de la misma manera en que estamos nosotros aquí, hay otros que están dando riendas sueltas a sus pasiones. Los placeres y los deleites temporales de esta vida impiden el que nos sentemos a los pies de Cristo. Nosotros estamos viviendo en un mundo hedonista, en un mundo que todo lo hace por el placer,
que el máximo objetivo, la mayor meta es el placer. Que dice, si te gusta, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Y ese es el parámetro y ese es el estándar. Otro motivo, otro obstáculo por el que no nos sentamos a los pies de Jesús, ahí mismo en Lucas 14, son los afanes. Versículo 19, a otros también de los convidados. Este dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Él está diciendo, para mí los bueyes son más importantes que el banquete que me tienen preparado. Y los afanes hacen que nosotros también perdamos de vista lo más importante. Y en ese sentido, yo quiero también comentar el hecho de que perdemos de vista también la enseñanza bíblica de la importancia de congregarnos el día del Señor, entiéndase el domingo. Lo que está en el decálogo, en los mandamientos, y que vemos que la iglesia primitiva comenzó a congregarse el domingo, hermanos, todos los días son del Señor, pero había un día en que la iglesia como cuerpo, como pueblo, como familia, se reunía para adorar juntos a Dios. Y ese día que nosotros vemos a partir del Nuevo Testamento es el domingo. Y yo veo como somos muy livianos con ese tema, especialmente que fácilmente nos involucramos en algo y el domingo no asistimos y no nos congregamos. Si tú tienes un trabajo, y yo sé que la economía está difícil y hay escasez, pero si tú tienes un trabajo en el que muchos domingos estás comprometido, órale a Dios. O para que te dé otro trabajo o para que te cambien el horario. Pero tenemos que entender, hermanos, la importancia de congregarnos como iglesia este día. Y la importancia de no dejar que los afanes hagan que perdamos de vista el hecho de estar a los pies de nuestro Señor, de sacar tiempo para Él. Y otra razón que lo encontramos ahí, que también lo encontramos en la parábola del sembrador, aquí mismo Lucas 14, 18, es el amor al dinero o el amor a los bienes materiales. Dice, todos a una comenzaron a excusarse. Dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Mis propiedades, mis posesiones están primero que el banquete que el Señor tiene preparado. Están primero que lo que Dios tiene guardado para mí. Y asimismo, en la parábola del sembrador, el Señor dice que una semilla que creció entre espinos, los espinos la ahogaron, precisamente fue el afán, el deseo de adquirir de manera alocada o de manera descontrolada bienes materiales. Miren lo que dice, los afanes de ese siglo, Marcos 4:19, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Todas esas cosas esterilizan la palabra que recibimos. Ahora, esos son obstáculos e impedimentos de por qué no nos sentamos a los pies de Jesús. Pero sería bueno ver, así rapidito, algunos de los beneficios de sentarnos a sus pies. Algunos de los beneficios de oír su voz por los medios que Él quiera, especialmente a través de su palabra. ¿Cuáles son los beneficios de nosotros poder sacar tiempo para sentarnos a los pies de nuestro Señor? Yo solo quiero leer algunos versículos del Salmo 19 con relación a la importancia de la palabra de Dios, que aquí la vemos
vemos que se usa como sinónimo. Hay otros términos que son sinónimos de ella. Versículo 7 de ese capítulo 19 de Salmos. Mire lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. La palabra de Dios. Porque es un espejo donde nosotros vemos qué está bien y qué no está bien. Posiblemente yo pienso que estoy muy bien y que estoy muy arreglado. Y cuando me veo en el espejo, yo digo, pero ¿y qué desorden es que hay en mí? Eso hace la palabra. La palabra nos confronta. Aquí dice el salmista que es perfecta y que convierte el alma. Ayuda a que cambiemos de dirección. Ayuda a que cambiemos de acciones. Ayuda a que cambiemos de actitudes. La palabra de Dios. Pero sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, y el término sencillo aquí no es alguien que es humilde. Es que hace sabio a una persona que posiblemente no solo ignora cosas básicas, sino que se cree cualquier cosa aunque esa no tenga fundamento. Aún a esa persona, dice la palabra, que lo hace sabio. Aún a aquel que se cree cualquier disparate que otro venga a decirlo o enseñarle, a ese lo hace sabio la palabra. Y sigue diciendo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Fíjense los beneficios de la palabra. Alegría en el corazón. Y eso debe hacer que de alguna manera se refleje en el rostro esa alegría. Y sigue diciendo, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y dice el 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y podemos nosotros ver otros muchos beneficios de sentarnos a los pies de Jesús. Muchos otros beneficios de escuchar su palabra, de escuchar su voz, de exponernos a las verdades bíblicas. Son muchos, innumerables. Y María estaba a los pies de Jesús. Fíjense, el que hoy se sienta a los pies de Jesús, a oír su voz y obedecerla, mañana se sentará con Él en su trono. Mañana tendrá cabida en el reino del Señor. Hermanos, es importante nosotros ver aquí en la palabra que versículo 40, Marta pensaba que ella estaba haciendo lo correcto. Fíjense, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Para Marta lo que ella estaba haciendo era lo correcto. Marta estaba cumpliendo y ella pensaba que estaba agradando al Señor con eso. Y puede sucedernos a nosotros también. Sucedió a otros en la Biblia que haciendo alguna cosa pensaban que estaban agradando a Dios. Y hay un pasaje que me llama mucho la atención. Cuando Moisés está recibiendo los mandamientos en el monte, Aarón, su hermano, queda con el pueblo. El pueblo se descontrola y le dice a Aarón, no sabemos qué ha pasado con Moisés. Haznos, vamos a ser dioses que nos guíen y nos dirijan. Y Aarón se dejó influenciar por el pueblo y tomaron el oro, mucho de el oro que tenían, e hicieron un becerro de oro. Y cuando hicieron ese becerro, ustedes saben lo que Aarón dijo en Éxodo
32:5. Mañana será fiesta para Jehová. ¿Cómo así? Como que con un becerro de oro, aparentemente cosas aprendidas en Egipto, de los dioses y los ídolos de Egipto. Ahora ese becerro de oro, Aarón está diciendo que con ese becerro de oro mañana se va a adorar a Dios. Lo que yo estoy viendo, hermanos, es que, y al ver a Marta y otros casos en la Biblia, es que a veces nosotros nos confundimos y pensamos que estamos rindiendo adoración a Dios usando medios equivocados. Pensamos que estamos agradando a Dios usando los vehículos equivocados. Pensamos que lo que estamos haciendo a Dios le parece bien, cuando en realidad no está bien. Aarón dijo: mañana es fiesta para Jehová, pero era una fiesta que Dios no la iba a recibir. Marta está muy preocupada, muy inmersa en sus asuntos, y ella piensa que lo está haciendo bien. Amados hermanos, revisemos nuestras actividades, revisemos en lo que estamos invirtiendo el tiempo o lo que más tiempo nos está ocupando, para ver si realmente eso que hacemos o eso que nos está llevando tanto tiempo es algo que Dios quiere o que Dios demanda de nosotros. Porque podríamos encontrarnos fácilmente cumpliendo por un lado con una posible obligación, pero descuidando lo más importante. Descuidando lo más importante. Fíjense, Jesús no le pidió a Marta. Cuando vemos el pasaje, Jesús no le dijo: Marta, a la cocina. No. Jesús no le pidió a Marta que se pusiera a hacer cosas. Ella tomó la iniciativa de hacerla, pero Él no se lo pidió. Así que nosotros muchas veces nos imponemos cargas que el Señor no nos ha pedido. Y podemos nosotros creer de alguna manera que estamos agradando a Dios con eso. Y debemos también revisar las motivaciones de las cosas que hacemos. Podría ser que Marta, Jesús, al estar en la casa de Marta, sucediera lo que en una ocasión con una multitud sucedió, que Jesús pasó en medio de ellos y ellos no se dieron cuenta. Jesús está en la casa de Marta, pero Marta no está prestando la atención que amerita el Señor. Así que, hermanos, podríamos nosotros estar haciendo muchas cosas descuidando lo más importante. Podríamos estar inmersos en muchas cosas y estar descuidando nuestra relación con el Señor. Marta estaba en un activismo tremendo, pero María estaba en relacionándose. Y fíjense, en ese mismo versículo 40 dice, la segunda parte, cuando dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Fíjense, hermanos, la manera en que Marta está hablando evidentemente está mostrando un exceso de preocupación por cosas triviales en comparación con Jesús, por cosas pequeñas. Y a eso miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa todas tus ansiedades sobre Jesús, porque Él tiene cuidado, Él está en control. Ahora, leámoslo bien el texto. No dice echando vuestras ansiedades sobre sus hijos,
Tampoco dice echando tus ansiedades sobre tu esposo ni sobre tu esposa. No, no. Es sobre Jesús. Tus ansiedades y tus frustraciones y tus temores, ponlos en las manos del Señor, en Él, porque Él es el único que puede cargar con eso. Porque si lo tiras sobre tus hijos o sobre tu esposa o sobre tu esposo, los va a derrengar. Es sobre Jesús. Echa tus ansiedades sobre Él. Sin embargo, la manera en que Marta aborda a Jesús, que le dice, fíjense, es una queja implícita que hay. Marta le está diciendo, no te da cuidado, no te importa que mi hermana me deje servir sola. Es a Jesús que ella le está diciendo eso. Dile pues que me ayude. Fíjense, hermanos, es una manera que cuando Marta aborda a Jesús, que aparenta no estar satisfecha ni con Jesús ni con su hermana, porque es una queja que ella tiene delante del Señor, y se evidencia que ella no está satisfecha ni con Jesús ni con su hermana. Así que fíjense hasta dónde puede llegar, hermanos, el hecho de desenfocarnos cuando perdemos el norte, cuando perdemos la dirección, cuando perdemos de vista qué es lo más importante. Fácilmente olvidamos el lugar que le corresponde a nuestro Señor y, como consecuencia, no nos sentimos bien ni con Dios ni con mi hermana. No nos sentimos bien ni con Dios ni con los hermanos por el hecho de desenfocarme en mi relación con Él. Así que el afán puede afectar tu relación personal con los demás. De alguna manera lo puede afectar. Y a eso yo quiero decir que si tu relación con Dios no está buena, difícilmente, por no decir imposible, la relación con los hermanos va a estar buena. Tu relación con Dios debe estar buena para que entonces tu relación con los hermanos marche bien. Si sencillamente tú ves que tu relación con tus hermanos no anda bien, es porque posiblemente tu relación con Dios tampoco está bien. Y fíjense cómo ella viene y le hace una petición a Jesús. Pero fíjense, hermanos, cómo nosotros fácilmente podríamos estar haciendo peticiones incorrectas. Posiblemente estamos pidiendo cosas al Señor que no son correctas. Y a eso está ahí el pasaje de el publicano y del fariseo. Hay uno que está orando supuestamente a Dios y está pidiendo y le está hablando a Dios y él cree que todo eso está muy bien. Lucas 18, 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Fíjense la oración del fariseo. El fariseo puesto en pie, él entiende que él está conectado con Dios y que él está orando bien. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, puesto en pie, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y él no se tranquiliza, él no se sacia con decir eso, sino que viendo al publicano que está ahí, él dice, ni aun como este publicano. Y ahí él comienza a decir todas las cosas que hace. Hermanos, así como Marta, así como este hombre, nosotros podríamos también estar orando o estar pidiendo de manera incorrecta. Lo que Marta está pidiendo a Jesús no se ajusta
con la naturaleza del Señor, ni con lo que el Señor quiere para ella. Por eso Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar, dice, en vuestros deleites. Pero fíjense, hermanos, ese modo de hablar de Marta mostraba también un gran desprecio por la piedad, un gran desprecio por la devoción, porque a ella no le interesaba el hecho del tiempo precioso que estaba pasando su hermana frente a Jesús. Para ella, los calderos y los anafes eran su Dios. Eso estaba primero que el Señor para ella. Era más importante que la presencia misma del Señor. Y yo quiero decirte que aún nosotros aquí en la iglesia tenemos constantemente que someter la carne y tenemos constantemente que hacer un ejercicio importante de estar conectados con Dios. Porque aún estando sentados ahí en esa silla, nosotros podríamos estar en las casas cocinando y buscando, y cuando llegue voy a buscar el arroz y voy a aprender esto y lo otro, y desconectarnos del tiempo de adoración. Así que cuando su mente o cuando su yo quiera de alguna manera distraerse, ubíquese en Dios, en adorarlo a Él, en agradarle a Él, porque todo tiene su tiempo. Versículo 41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Fíjense, hermanos, posiblemente Marta estaba esperando que Jesús cogiera a María por un brazo. Dijera, pero María, por favor, ¿y por qué tú dejas sola a tu hermana a la cocina ahora mismo? Posiblemente eso era lo que Marta quería, ¿verdad? Que Jesús se indignara por no corresponder María a su hermana. Pero no es así. Ciertamente, Jesús confronta en amor a Marta. Y yo quiero hacer una salvedad en ese sentido. Ocuparse de los quehaceres domésticos no es pecado, ¿verdad? Porque a lo mejor ahora usted va a salir a su casa y posiblemente le tiene que servir la comida a su esposo, hacerle la comida a su esposo, y usted va a decir, no, yo escuché que no, que eso no hay que hacerlo. No, eso no es lo que yo estoy enseñando. Hay que hacer todas esas cosas, pero hay que saber qué lugar ocupan o deben ocupar todas esas cosas. Y en este pasaje específicamente, lo que estamos poniendo es a Jesús, la presencia de Jesús en contraposición con los quehaceres. Teniendo a Jesús en la casa, lo más importante es mi tiempo con Jesús, y luego se pueden hacer los demás quehaceres. Así que, a pesar de que Jesús era el invitado, Jesús no siente limitación para corregir ni para reprender a su anfitriona. Y qué bueno que es así. Porque el Señor Jesús saca a la luz aquellas cosas que no están bien. Y lo saca a la luz por su palabra, aquellas cosas en las que no estamos caminando bien. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Reprendo y castigo a todos los que amo. Así que Jesús repite el nombre de Marta 2 veces. Solo en 7 ocasiones en la Biblia encontramos la repetición de un nombre 2 veces. 4 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Y el hecho de repetir su nombre 2 veces a nosotros nos da a entender la profunda preocupación de Jesús por la excesiva preocupación de Marta. Jesús entiende que hay una situación que amerita ser corregida, que amerita ser confrontada. Yo quiero decirte que ese tipo de preocupación genera enfado,
mal humor, enojo, irritación. De manera que con cualquier cosa yo me siento mal o con cualquier cosa me molesto. Porque es que tengo mi mente turbada en otras cosas. Y finalmente dice versículo 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense cómo Jesús dice, María ha escogido. No dice, a María se le impuso. Él no dice, yo obligué a María a sentarse ahí a escucharme. No, no, no. María escogió. Yo vine a su casa y fue ella que escogió sentarse. Ella tuvo la opción de Marta de irse también a sus quehaceres, pero ella tomó una decisión. Es lo que Jesús dice. Ella tomó una decisión. La iniciativa de esa decisión la tomó ella. Y no solo eso, Jesús dice, ella escogió la mejor parte. Entre estar en la cocina con los quehaceres o estar a mis pies, Jesús dice, ella escogió la mejor parte. Pero no solo eso, y no le será quitada. Esa decisión que ella tomó fue una decisión sabia, dice Jesús, pero es una decisión que no va a ser violentada, no va a ser violada, es una decisión que va a permanecer, no le será quitada. Y Pablo dice, Romanos 8, 38 y 39, hablando precisamente de su permanencia en el Señor, de su militancia en el Señor, de permanecer en el camino, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No le será quitada. Esa parte que ella escogió no le será quitada. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte en esta tarde es, ¿qué parte escoges tú? ¿Qué parte has escogido tú? ¿La parte que escogió María o la parte que escogió Marta? ¿Cuál es la parte que tú escoges? Y lo que Jesús dice, que ella ha escogido la mejor parte. Nosotros sabemos que esa mejor parte tiene un nombre. Tiene un nombre. Y esa mejor parte se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Permite el Señor, hermanos, que en nuestra vida nosotros podamos aprender a priorizar, a poner las cosas en orden, sabiendo que hay algo que no se debe negociar, y es el lugar que debemos dar a nuestro Señor. Eso es innegociable. Aprendamos a tomar en cuenta en nuestros proyectos, en nuestras decisiones, en nuestras agendas, a saber que el Señor en todo debe ocupar el primer lugar. Esa debe ser la prioridad, que Él en todo ocupe el primer lugar. Así que permite el Señor que podamos nosotros en todo tiempo escoger a Jesús. Aun cuando estemos en medio de cosas que nos atraen, aun cuando estemos inmersos en cosas que posiblemente nos sentimos bien, que sepamos que por encima de todas esas cosas debemos escoger a Jesús. Vamos a estar puestos en pies. Lucas 10, versículos 38 al 42. Queremos reflexionar con el tema la mejor parte. La mejor parte.
Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero la anfitriona principal que recibe a Jesús en su casa. Y aunque Jesús estaba acompañado en esa oportunidad, Jesús queda solo. Y ahí está Marta y ahí está también María. Y es interesante ver que en otros pasajes vemos a Marta como una persona muy activa o proactiva, o una persona que toma cierta iniciativa, una persona que está ocupada. También cuando Jesús llega, después que muere Lázaro, su hermano, en Juan 11:20, dice que Marta salió a recibirle, pero María, su hermana, se quedó en la casa. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Así que vemos que María era proactiva, ¿verdad?, para algunas cosas, y tomaba la iniciativa de involucrarse. Y es interesante que aquí dice que Marta le recibió en su casa. En varias ocasiones, lejos de recibir al Señor Jesús en algunos lugares o en algunas casas, le dijeron que se fuera. Comenzando desde el vientre de su madre María, dice la Biblia que no había lugar para él en el mesón, Lucas 2:7. No había lugar para Jesús. Y en otras ocasiones a Jesús le dijeron: vete de aquí o vete de nuestro contorno. Pero María le recibió en su casa. Y yo pienso que esa historia se repite. Hoy, al igual que María, muchos han decidido voluntariamente, espontáneamente, recibir a Jesús en su casa, recibir a Jesús en su vida, mientras que otros sencillamente lo rechazan. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. En su ministerio, Jesús visitaba pueblos, aldeas, comarcas, lugares diferentes, predicando y enseñando, y generalmente en compañía de sus discípulos. Él estaba ministrando. Y en esta ocasión Jesús llega a una aldea, aunque Lucas no especifica el nombre, pero deducimos que es a Betania, porque es el lugar donde vivían Marta, María y Lázaro. Estos tres hermanos que tenían cierta amistad y cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús llega a aquel lugar y es recibido por esta familia. Especialmente se menciona el nombre de Marta. Es bueno que sepamos que para ese entonces, que ya Jesús ha ministrado más de el tiempo, más de la mitad de los 3 años y medio ya han pasado, había muchos que se oponían a Jesús. Jesús tenía muchos opositores y Jesús tenía muchos enemigos, especialmente religiosos y autoridades. Y para ese entonces, aquellos que se identificaban como admiradores o seguidores de Jesús, de alguna manera, corrían ciertos riesgos, cierto peligro, porque ya Jesús lo tenían, por así decir, fichado, lo tenían ubicado, y también aquellos que lo seguían, especialmente las autoridades religiosas, no lo veían con buenos ojos. Pero eso no le importa a Marta, eso no le importa a esta familia. Ellos no tienen que ver cuáles son las consecuencias que
que podrían acarrear por el hecho de recibir a Jesús en su casa.